Hola, mi nombre es Jorge Javier y hoy les vengo a traer la segunda parte de conservadores y liberales. Pero para empezar les voy a hacer una pregunta, varias preguntas, unas preguntas. ¿Se han preguntado por qué hay tantos partidos ahorita en México? ¿Por qué algunos dicen el PAN es de derecha o Morena o PT es de izquierda? ¿O por qué el PRI se supone que es neutro y poco a poco se ha ido desglosando como de izquierda o de derecha a lo largo de la historia? ¿Y cómo ha cambiado esos hechos sociales? Pues como ya les había comentado, esto tiene un trasfondo histórico, ya que gracias al saber la historia de cómo ha evolucionado el país, vamos a saber esos problemas y los que vendrán en el futuro. Bueno, liberal contra conservador. Un conservador buscaba ser un gobierno imperialista o centralista al fin y al cabo. Eso lo podemos ver porque han traído a un extranjero que ese próximamente vamos a hablar en otro video. Y se va a hablar del segundo imperio mexicano, que es Maximiliano. También han traído a Santana, lo han traído 2 veces a México, por lo mismo que necesitan un centralista, un conservador, que le haga lucha a los liberales, se puede decir. Bueno, para ponerlos en contexto, a Santana es el general de aquí, solo que lo habían puesto en el poder, al principio era liberal, después se vuelve conservador, hace sus chanchullos, no les parece, lo corren, se va a Colombia y los conservadores otra vez lo traen de regreso para tener como alguien al frente, alguien que esté luchando por lo conservador. Pero bueno, ahorita ya cayó Iturbide, lo exilian de México, cae el primer imperio mexicano y se hace una disputa de qué se va a hacer, centralista o federalista. Vamos a ver 2 características. El centralismo es que todo se va a resolver en la Ciudad de México, todo se va a resolver en la capital. Les daré un ejemplo. Si hay un conflicto de invasión en Durango o en Sonora, el que está ahí, o el pueblo, tiene que ir hasta la Ciudad de México a decirle al mandatario que tienen problemas. Si hay una catástrofe o falta de agua en Yucatán o en el sur de México, tienen que ir esos estados hasta Ciudad de México a resolver el problema. Y también para problemas legales o juicios, se tenía que resolver todo en la Ciudad de México. También en el futuro, que se destaca más en la Guerra de Reforma, que también hablaremos de esto en otro video, porque si ves bien, esto se va por partes, por secciones, como arcos en una serie. Bueno, donde se le destaca mucho a un conservador conservar la iglesia, la católica en específico, también conserva el imperialismo o el proyecto de monarquía, también trata de conservar que él tenga aún poder los terratenientes. Un terrateniente son dueños de varias tierras, o que también tenga cierto poder el ejército. En cambio, un liberal dice, no, pero ¿por qué? Hay que quitarle todo a la iglesia, pues cómo tiene tantos terrenos sin ocupar y la gente aquí está diciendo y haciendo y está sufriendo. Hay que quitarle los privilegios a la iglesia, es lo que habla un liberal. También un liberal trata de buscar leyes para todos, que no sea por ser terrateniente o ser un general del ejército, tengan mayor privilegio, se podría decir. Donde al no tener privilegios de iglesia, pues también permiten libertad de culto, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué pasó? ¿Quién va a gobernar ahora? Bueno, primero sale el general, porque se acostumbraba por esa época que normalmente los generales o militares fueran los que mandaran, fueran los presidentes o fueran un gobernante de algo. Entonces el general Santana primero tiene ideas liberales, pero cuando llega a la presidencia dice, no, me paso a los conservadores. ¿Por qué? En cierto aspecto como que tenían un equilibrio. Si el presidente era liberal, el vicepresidente tendría que ser conservador. Era como un equilibrio para que no se anden discutiendo o haciendo. Entonces el vicepresidente, que es Gómez Farías, y el presidente Santana, los dos eran liberales, solo que Santana se inclinaba más por algunas cosas conservadoras, que esto a la larga lo va a volver un dictador.
en el segundo regreso. Ahora, en base a eso, Santana se cambia de bando, de liberal a conservador. Gómez Farías sigue siendo liberal. Ahora, Santana era en cierto aspecto muy arrogante, se podría decir, como que le despreocupaba quién gobernaba. Entonces, dice, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a mi rancho, voy a descansar, voy a unas vacaciones. Gómez Farías, tú eres el presidente, el vicepresidente más bien, tú hazte cargo de la administración de México. Y ya se va a descansar, a unas vacaciones largas. Y Gómez Farías dice, ya chingue. Ahora sí, vamos a poner ideas liberales. Primero, le estaba quitando los privilegios a la iglesia. Después estaba poniendo libertad de culto. Estaba creando leyes que no le gustaban a los conservadores. Y dicen los políticos de la época de conservadores, ¿qué está pasando, no? Pinche Gómez Farías está loco. Está loco. ¿Cómo nos está quitando poder a la iglesia? ¿Cómo le está bajando diezmos? ¿Cómo trata de separar el gobierno y la iglesia? Porque ya desde esa época trataban de separarlos, que no tuviera tanto poder la iglesia. Iban los conservadores corriendo de Santana. Oye, cabrón, necesito que regreses. Porque la verdad, Gómez Farías está loco. Necesito que vuelvas otra vez porque la verdad, Gómez Farías está haciendo lo que él quiere. Y los liberales, pues festejando, ¿no? Ya, no, pues ya, aquí ya. Llega Santana y dice, ¿qué estás haciendo? Sáquese. Llega Santana, otra vez llega con su conservador. Ahora, si lo ven por esa época, en cierto aspecto, desde México ya estaba dividido. Tenía conflictos económicos, conflictos políticos, conflictos sociales, etcétera, etcétera. Lo curioso es que para estos conflictos casi no se le incluía al pueblo, no se le informaba. Se le informaba al pueblo cuando tenía que hacer un levantamiento de armas, cuando tenía que hacer revolución, cuando tenía que hacer algo como la independencia en general. Ahora, en ese aspecto no se había informado el pueblo. Nada de lo que estaba pasando. Ahora, entonces, había división social, división política, división económica. Había un desastre económico por esa época. Entonces, ¿quién es nuestro gran vecino que necesitaba tierras? Acaba de independizarse, etcétera, etcétera. Estados Unidos. Vio la oportunidad de que México, en cierta forma, estaba disuelto, estaba muy disperso, y dice, hay que aprovechar. Y manda una carta. ¿Dónde envió una carta? Bueno, lo vamos a dejar en el próximo video para que no se les haga muy largo. Denle like, suscríbanse y vean el siguiente video. Gracias.